Bien. Bueno, habíamos dicho, bueno, vamos a grabar. Habíamos dicho que íbamos a grabar. Recording in progress. Bueno, habíamos dicho que ustedes iban a completar lo que quedaba del práctico. ¿Sí? O sea, el tema de ratios, de rentabilidad, de endeudamiento, autonomía, dependencia. Y los ratios, bueno, la competencia la habíamos visto juntos. Así que bueno. Profe, le hago una consulta. En el punto 2, ¿a qué se refiere exactamente con el tema de las decisiones de inversión y financiamiento? Y siempre cuando estamos hablando de estado de origen y aplicación de fondos, hablamos de que es una foto de las decisiones de inversión y de financiamiento que se toman en la empresa. ¿Sí? Vos tenés esto, decís, bueno, yo tengo la presentación del estado, ¿sí? Donde digo, bueno, total de orígenes, de dónde partís a dónde ya no importa, ¿no? Pero decís total de orígenes, es decir, qué decisiones de financiamiento más importantes se tomaron en la empresa. Por ejemplo, vos decís que los fondos provenientes de las operaciones, los préstamos corrientes, los incrementos de las deudas en cargas fiscales más los nuevos aportes de capital aportan el 93% del total de orígenes. Lo que vimos el otro día. Entonces, Bien. esas son las principales decisiones de financiamiento que se toman en la empresa. Y después, en las principales aplicaciones, tienen las decisiones de inversión, ¿sí? Que se toman en la empresa, las principales decisiones de inversión, como son pagar dividendos, comprar bienes de uso, otorgar más crédito, aumentar bienes de cambio. ¿Sí? Bien, gracias, profe. O sea que todas estas conclusiones que estamos sacando acá, o que sacamos el otro día acá, se refieren justamente a las decisiones de inversión y financiamiento que se toman en la empresa. ¿Sí? Entonces nos estamos refiriendo a eso. Ustedes tenían que calcular los ratios de rentabilidad, los de endeudamiento y sacar conclusiones sobre la situación económica. Hola, ¿Lo profe. hicieron? Hola. Silencio. Lo que Profe, ven una hacer. consulta. ¿El parcial quedó al final para el 17? 17. Sí, A o ver. no sé si había puesto otra fecha. El 17 es el viernes que viene. Claro. Y sería lo ideal, pero no sé si... Porque están las metas. Por eso. Ustedes no tienen el miércoles clase, los miércoles clase en general, según me contaron otra vez. Lo podríamos tomar el miércoles 22. Sí, profe, genial esa fecha. Así tenemos más tiempo para estudiar. Bueno. Están calladitos los demás. ¿Nos van a opinar? Ya estamos entregados. Claro. Ya está, profe. Lo que quiera, profe. Lo que usted diga, profe. Profe, para mí me parece genial esa fecha. Bueno, si no, si por mí fuera, elijo el viernes que viene, el viernes 17, pero bueno. No, profe, el 22 está re bien. Ah, ahora dicen, no, salen todos así al unísono. Sí, miércoles. Bueno, entonces el miércoles 22, obviamente, como les decía,
como ustedes no tienen clase, vamos a aprovechar el miércoles 22 para empezar el examen a las 7:30. ¿Sí? Profe, No sé, ¿y cómo ¿cuánto están dura el los examen? ejercicios? Hablen de a ¿Pasan una. por Excel? ¿Cómo? No, eso, ¿qué duración tiene el examen, profe? Y si empieza a 7:30, terminará alrededor de las 10. ¿Y lo vamos a rendir por Excel, profe, o por la plataforma? Las dos cosas. No, yo le subo el Excel con el examen, como cualquiera de estos prácticos que hemos visto. Se lo subo a la plataforma. Ustedes a las 19:30 yo lo habilito. Les mando un audio por WhatsApp diciéndole cuáles son las reglas, ¿no? Todo lo que tienen que hacer. Y bueno, y ustedes lo bajan a esa hora, una vez que esté habilitado, lo bajan, lo trabajan y lo pueden subir hasta las 10. Por ahí con 10 minutos de 5 o 10 minutos de tolerancia, pero tengan en cuenta que el que no lo suba hasta las, supónganse que les dé 10 minutos de tolerancia, el que no lo suba hasta las 10:10, se aprobó. ¿Sí? O sea, porque el tiempo es una de las limitantes del examen, digamos. Entonces ustedes tienen que cumplir con el tiempo. O sea, si se les da hasta las 10 y un tiempo extra de 5 o 10 minutos, lo que ustedes tienen hasta las 10:10 para subirlo. Pero para subirlo y dejarlo ahí. O sea que a las 10:05, si les doy 10 minutos, tendrían que empezar a hacer todo el trámite para subir ese Excel a la plataforma. Profe, ¿y qué temas entran para ir organizándome? Estos prácticos que les estoy mostrando ahora son prácticos que han sido parciales alguna vez. Bien, o sea, sería todo lo que hemos visto hasta ahora, y esto es la práctica. Sí, va a incluir quizás algo de costos, Ajá. que se los daré entre hoy y el viernes. Pero bueno, la mayor parte del examen es que ya lo hemos visto. Buenísimo. Gracias. O sea, si ustedes se fijan acá, vieron que tiene puntos. Bueno, esos puntos significan que fue un parcial. Si no, no tendría puntos. Entonces tienen 35 y 33, 68, 80, 90. 90 puntos tiene todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo único que tendríamos que terminar de ver hoy es el estado de origen como capital del trabajo. Sí. Profe, y Sí. Hola. ¿Quién quería preguntarme algo? yo, pero me olvidé lo que quería preguntar. Cuando me acuerde, se lo digo. ¿Cómo? Te iba a preguntar algo y justo me hablaron acá en mi casa y me olvidé la pregunta, profe. Me acuerdo y se lo digo. Bueno, dale. Bien, entonces, bueno, como no me contestó ninguno de si habían podido hacer los ratios, ¿sí? Y las conclusiones de los ratios, vamos a arrancar. Uy, ¿qué pasó? Profe, lo que le iba a preguntar era si hay más trabajos que nos pueda subir como para practicar este fin de semana, si tiene así trabajos como este. Ya le subí otro hoy Ah, bueno, gracias, profe. a la plataforma. Ya tienen un tercer práctico ahí en la plataforma. Profe, a mí me quedó una duda porque vio que tenía dos 4, el 4' y el 4 que era el primero. Claro, este es el los 4 ratios, y este es el 4'. bueno, pero los ratios faltantes de la competencia, yo por ejemplo llegué al endeudamiento, autonomía y dependencia y el de rentabilidad, pero con las conclusiones medio flojo. Pero con respecto a los ratios de la competencia, ya los había marcado usted. Son estos que Los vimos el marcó, otro día, ¿se claro. acuerdan que los calculamos? Está bien. ¿Sí? Está bien, está bien.
O sea, yo les voy a poner acá, esto va a estar en blanco, y este también estaba en blanco, ¿sí? O sea que esos 4, por ejemplo, en este caso, quedaron en blanco. Y bueno, ustedes tienen que completarlo, porque bueno, de alguna manera lo van a poder sacar con algún despeje, con otro, con Dupont en los casos de ratios de rentabilidad, con tomando en cuenta 2 ratios, por ejemplo, en la ventaja financiera, rentabilidad del patrimonio neto dividido la rentabilidad de la inversión, el endeudamiento con ¿cómo se llama? Con el palanqueo, el palanqueo es endeudamiento más 1, la dependencia es autonomía, o sea, 1 menos autonomía. Lo que vimos en el práctico primero, que era el periodo de financiamiento requerido, que ahí tenían 3 datos y una incógnita, y lo podían despejar. Por ejemplo, plazo promedio de cobranza, más rotación de inventario en día, menos ciclo medio de pago, igual al periodo de financiamiento requerido. Y lo mismo, nada más que en forma de cociente en la liquidez teórica. Entonces, alguno de los dos se puede despejar. La liquidez comparativa, que es liquidez común dividido liquidez teórica, entonces también ahí puede haber una incógnita de la liquidez comparativa también, ¿sí? O sea, básicamente eso. Cosas que puedan despejar de los ratios de la competencia. Bueno, vamos a hacer el estado de origen como capital de trabajo, ya que no ha habido quórum, no ha habido respuesta de los ratios. Considero como que no lo han hecho. Hubo un solo alumno que me preguntó algo de los prácticos, de lo que tenían que hacer ustedes, que sé que lo ha hecho, pero los demás parece que no. Así que pónganse las pilas porque dentro de 2 semanas es el parcial. ¿Sí? Bien. Hola, profe. Profe, toma, lo hice. No hice las conclusiones porque también ahí me cuestan un poco, pero quería revisar justamente si había calculado bien los ratios. Esto de manejarme con el Excel y calcular las fórmulas no me resulta muy fácil. Así es que bueno, si después en otra oportunidad lo vamos a ver, sería genial. O profe, lo podemos, o lo tiene resuelto como para compararlo. Está bueno eso. Acá están los ratios. Yo lo hice, profe, pero me quedé en la rentabilidad de inversión. Entonces sí, ese no lo hice porque no recuerdo de qué parte sacábamos la tasa, porque es 1 menos tasa, pero no, o sea, no recuerdo de qué parte lo sacamos. Sí, por lo que veo, si los ratios que tiene usted son los mismos que yo tengo. Las razones de estructura de costos, saqué el de margen de utilidad bruta, la razón de costos operativos. Bien. Bueno, la razón de costos comerciales y administrativos no, porque esos datos no los teníamos. La situación financiera de largo plazo también la saqué. Los ratios, bueno, me quedé en el punto 5, que es creo que decía Pablo, el 4', porque ahí ya, perdón, como que me trabé para poder sacar lo que es dependencia, rentabilidad del activo total y de patrimonio neto. Y bueno, y estaba sacando, y me faltaba el punto 6, pero si me puede explicar puntualmente lo que le preguntaba sobre rentabilidad de inversión. ¿De dónde saco la tasa? Que es el 1 menos tasa, que es la tasa de ganancias. Que ese no recuerdo cómo era, o sea, lo tengo anotado, pero no lo pude, o sea, no sé cómo lo he anotado, que no lo entiendo, no sé de qué parte sacarlo. Y vi el Excel y tampoco entiendo de qué parte lo saco. Bueno, profe, ese lo sacaba con la tasa del impuesto a la ganancia, que lo había calculado como el 30%, ¿no es cierto? Claro, claro. Si yo no les digo nada, tienen que usar la tasa del 30. Si no, les voy a poner la tasa, que puede ser el 25, el 30 o el 35, básicamente. En este caso también le tenemos que poner el 30. Sí, esta tiene, si vos ves acá, por ejemplo, le he puesto el 30.
O sea, lo multipliqué por 0,70, que es 1 menos 0,30. Bien. Profe, perdón, Vero. Sí. Los gastos de comerciales, la razón de gastos comerciales, yo la saqué por los gastos de financiamiento sobre ventas, pero porque no estaban, no sé si estaba bien. No, ahí tienen que usar, lo que pueden sacar es la razón de gastos operativos, porque tienen los gastos operativos. O sea que acá están englobados gastos comerciales más gastos administrativos. ¿Sí? Entonces, si quieren sacar, por ejemplo, la razón de gastos operativos, tienen que hacer... Ahí en el estado, profe, de resultado también salían gastos financieros. Esos no tendríamos que usarlos. Solamente los No, pues gastos operativos. los gastos financieros serían los intereses. Por ejemplo, los intereses, Claro. ustedes los podrían usar en la fórmula de, por ejemplo, en la rotación de intereses a utilidades. Pero acá no la tienen. O sea, no se las tienen, no se las pide, digamos. ¿Sí? Les pide rentabilidad, margen de utilidad bruta, endeudamiento, autonomía y dependencia. Y punto. ¿Sí? Si les pidiera los ratios que miden la capacidad de los flujos de fondos, que son la rotación de intereses a utilidades y el flujo efectivo pasivo total, ahí sí tienen que usar los gastos financieros para el denominador del de rotación de intereses a utilidades. Los gastos financieros son intereses. ¿Sí? ¿No tenemos que ver la computadora sobre el centro? Sí, profe, gracias. Entonces, el de gastos operativos sería justamente los gastos operativos dividido las ventas. Y eso lo ponen en porcentaje con 2 decimales. Le hago una consulta. ¿Cómo hizo para colocarle los 2 decimales? Porque yo lo hago, pero no, o sea, me queda el número neto, digamos, no me queda con decimales. No sé ponerlo con decimales. Acá tenés. Sí. Acá, sí. Estos ceritos que salen. Sí. Esto es para agregar decimales, como ves. Y esto es para sacar decimales. A ver. Profe, y nosotros, por ejemplo, en el parcial, sí o sí tenemos que resolver todos los problemas con las ecuaciones del Excel, o sea, no podemos como colocar los resultados directamente, si los sacamos manual. No pueden colocar los resultados porque no sé si lo han copiado de alguien, si ponen nada más que los resultados. Si no van a usar el Excel, la fórmula. Claro, si no van a usar el Excel, van a tener que hacerlo en papel y después sacar una foto de lo que hagan en papel y subir la foto. Ah, bueno, sí, me parece mejor capaz trabajar manual. Pero tienen que, o sea, si usan el Excel, tienen que colocar las fórmulas para saber, para que yo sepa que los han hecho ustedes y que no lo han copiado. Disculpe, profe, voy a volver a lo mismo para sacarme bien la duda de la rentabilidad de inversión. En el resultado del ejercicio no dice nada de ganancias. En el que teníamos del ejercicio anterior, que usted había explicado, sí dice impuesto a las ganancias. En este caso, como en el que estamos trabajando ahora, que es de ferretería, como no tenemos de ganancias, debemos considerar que es 30. ¿Es así? ¿O yo entendí mal? Siempre tienen que poner la tasa que yo les dé. Si yo les doy el porcentaje, o sea, la tasa de impuesto a las ganancias, ustedes tienen que usar esa tasa. Y en este caso, que no tenemos nada en el resultado del ejercicio. ¿Cómo? En este caso, en el resultado del ejercicio en el cual estamos trabajando, no tenemos impuesto a las ganancias. Porque acá, como ustedes ven, no es el estado de resultado completo. Hay datos del estado de resultado. Porque, por ejemplo, falta el resultado bruto en ventas y costos. Después falta el resultado operativo, están los gastos operativos, no están discriminados. Y no está el impuesto a las ganancias tampoco. Bueno, ¿y cómo hago para sacar ese dato? ¿Cómo lo despejo? Por eso les decía recién. Si yo les doy, que les digo, dentro de estas referencias, la tasa de impuesto a ganancias del 25%, ustedes usan el 25%. Si yo no les doy nada... ¿Y en este caso puntual? El 30. Si no les digo nada, es el 30, que es la tasa más común.
Ah, bien, listo. Si no, me preguntan. ¿Sí? Bien. No, pero era para tenerlo en cuenta entonces. O sea, profe, que si cuando no existe haya el tasa, dato, usamos es el el 30%. Claro, exactamente. Ujú. No hay tasa, usan el 30. Con respecto al palanqueo en la situación financiera, a mí me daba 1,65 y 1,69 en el segundo año. ¿Cómo lo toma como conclusión el tema del palanqueo? Es como que no termina de cerrar. Y la empresa está, en realidad, está endeudada por debajo de lo aceptable, ¿sí? Es decir, que tener un palanqueo tan bajo, tendría que tener de 1,80 a 2,20, digamos, de acuerdo al ratio de endeudamiento que vimos. Tener un palanqueo tan bajo puede provocar que no se amplíe, no se incremente la rentabilidad de los dueños, ¿sí? Si hubieran usado más deuda, la rentabilidad de los dueños hubiera sido más grande. Ahora bien, hay que ver otros factores. Siempre podemos decir que el palanqueo tendría que ser entre un 80 y 2,20, pero puede ser que la empresa esté sumamente endeudada y no genere utilidades, entonces ahí, o sea, por ahí es contraproducente usar más deuda. Hay que ver el caso puntual. Pero en principio podemos decir que el palanqueo está por debajo de lo aceptable y por ende no incrementa lo suficiente la rentabilidad del patrimonio. Bien. La rotación del activo, veo, o sea, yo puse como conclusión que, un poco basándome en las conclusiones del trabajo anterior, como que si ya es mayor ya de uno, ya es bueno. No supe cómo explicar o un poquito más explicarme. O sea, cómo ampliar No, un poco en más la realidad, conclusión. digamos, el indicador de por sí no te dice si es bueno o es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del mercado competitivo donde la empresa esté, va a ser mayor o menor, ¿sí? O sea que en principio, por ahí tenés una empresa que tiene 1,15 y es bueno, y hay otra empresa que tiene 1,15 y es malo, ¿sí? Porque está en otro sector de la economía. De acuerdo a lo que vimos cuando analizamos, por ejemplo, estos ratios, o sea, cuando vimos el análisis de DuPont, cuando vimos que, por ejemplo, hay actividades más competitivas donde la rotación del activo tiene que ser más grande, y hay actividades que son más oligopólicas o monopólicas donde hay una gran inversión en activos y por tanto la rotación puede ser más baja. ¿Sí? Que era el ejemplo de la ferretería con el cemento. O, claro, dentro de la misma empresa hay productos que tienen mayor rotación y productos que tienen menor rotación. ¿Sí? Tienen más margen que rotación y otros que tienen más rotación que margen. Eso no te da una pauta exacta de decir, bueno, 1,32 está bien. Lo que podés hacer es ver la tendencia, en ese caso, ¿sí? A ver, el único ratio de rentabilidad donde, bueno, el palanqueo sí, ¿no? De acuerdo a lo que vimos recién. Pero un único ratio de rentabilidad donde por el resultado puedes decir es malo o es bueno. Bueno, la rentabilidad de activo dijimos que tiene que ser en el momento como el actual, 20%, alrededor del 20%. Sí, ¿Sí? me llamaba la atención que era entre 10 y el 20, y acá da 8. Es más, yo dije, estará bien sacado, pero dije, bueno. Claro, pero en el momento como el actual, donde tenemos una inflación tan alta, el 10 se queda corto, ¿sí? Ahora, lo que te da la pauta es más o menos exacto o con mayor precisión de cuál es el ratio de rentabilidad, como decir, bueno, el ratio de rentabilidad que te dice si la empresa está bien o está mal, es el ratio de rentabilidad del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque lo puedes comparar con el costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, cuando el ratio de rentabilidad es mayor al costo de oportunidad, está bien, los dueños están ganando más que su costo de oportunidad, por ejemplo, la tasa de plazo fijo,
¿sí? Cuando están ganando, la rentabilidad del patrimonio neto es menor al costo de oportunidad y los dueños no están ganando, o sea, no están cubriendo su costo de oportunidad. Sí, porque lo otro de conclusión era compararlo con la competencia, pero bueno, era como Está bien, está bien. ganar un poquito más, Eso, más o menos. no, pero eso 15 es puntos cuando más. vos me tirás el dato, decís, bueno, si es mayor a 1 la rotación está bien, depende, ¿sí? ¿Qué puedes analizar? En todos los ratios de rentabilidad o cualquier ratio y ver qué pasó, cómo fue la evolución, la tendencia. Si tenés 3 ejercicios mejor, entonces ves si se incrementó, quiere decir de que estás usando mejor tus activos, estás generando más ventas en relación a tu activo. Acá se incrementó, pero levemente, ¿sí? También lo puedes comparar con la competencia, y decir, bueno, la competencia y el primer año estaba mejor, el segundo año está peor. O sea que la empresa bajo análisis está mejor que la competencia, ¿sí? Entonces, en todo el tema de rotación, vos tenés que considerar de que te va a indicar cómo es la política comercial de la empresa, cómo es la gestión, la estrategia, los objetivos comerciales de la empresa, las 4P, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso te va a indicar el ratio de rotación. Entonces, si no está bien o no ha mejorado o está peor que la competencia, quiere decir de que tenés que mejorar la gestión comercial. En este caso, mejoró un poquito y está mejor que la competencia. O sea que, si bien siempre hay que analizar la gestión comercial para ver si se puede mejorar en algún aspecto, pues siempre hay por mejorar en alguno de los aspectos, ya de por sí te está diciendo y no estamos tan mal en la rotación. La empresa creció un poquito y estamos mejor que la competencia. Donde estamos Disculpe, mal profe. en la rentabilidad de la venta. Voy a hacer una pregunta tal vez muy obvia, pero bueno, no tengo dudas y no sé. Cuando habla de la rentabilidad de costos, de costo de oportunidad, ¿a cuál de las rentabilidades se refiere? ¿La de venta? No, la rentabilidad del patrimonio neto. Sí, pero dijo que eso la debemos comparar con la... Con el costo de oportunidad. sí, con el costo de oportunidad. ¿Y cuál sería? ¿El costo de oportunidad? Sí. Vos podés tomar como costo de oportunidad, si el inversor tiene más de una empresa, podés tomar la rentabilidad que tienen otras empresas. ¿Sí? Si no tiene inversión en otra empresa y es su única inversión, podés compararlo contra un plazo fijo. Entonces vos decís, si yo no hago nada, no me meto en esta empresa y pongo la plata a plazo fijo, y voy a tener una rentabilidad del 34%. ¿Sí? Si me meto en esta empresa, voy a querer tener una rentabilidad mayor al 34%. Si pongo mi plata en esta empresa. Ah, bien. Entonces sería la Mínimamente. rentabilidad del patrimonio neto, lo tenemos que comparar con un exterior, o sea, o con un Con algo, claro, competidor con algún costo de o con un plazo oportunidad, fijo. Bien, listo. Pensé que estábamos el hablando plazo de los fijo datos. ya lo vamos a ver en la unidad 4, ¿no? El plazo fijo es a priori lo que más fácil es de comparar. Pero si vos te querés quedar en tu casa y poner la plata a plazo fijo, o hacer una empresa y poner la plata en la empresa, y vas a querer ganar mucho más que el plazo fijo. No solamente el plazo fijo. Si no, te quedas sentado en tu casa y ganas el plazo fijo, la tasa. ¿Sí? Pero eso lo vamos a analizar en la unidad 4. Pero en principio tomémoslo así. ¿Sí? Bien. Ok, profe, gracias. Bueno. Bien, veo que empezaron la clase medio dormidos y después se despertaron. Profe, le hago una consulta. ¿Podemos ver eso de los ratios de la competencia? ¿Cómo sacarlos o lo debemos hacer solito? No sé si tiene No, algo más, que explicar algo más. No sé si no, si podemos ver eso. Sí, perfecto. Si dijimos que íbamos a hacer una apuesta en común del práctico de lo que faltaba, digamos. A ver, acá teníamos como incógnita la dependencia. Si nosotros tenemos la autonomía, sabemos que autonomía más dependencia es igual a 1 por la igualdad contable. ¿Sí?
Entonces, si la autonomía es 0,54, la dependencia va a ser, como está acá, 1 menos 0,54. O sea, 0,46. Para que la suma de los dos nos dé 1. ¿Sí? En el segundo periodo lo mismo. Tenemos 0,51 de autonomía. En el segundo periodo la dependencia va a ser 1 menos 0,51. O sea, 0,049. ¿Sí? Eso en cuanto a la dependencia. La rentabilidad del activo. Acá tenemos esta primera parte de Dupont, ¿sí? Donde rentabilidad de las ventas por rotación del activo nos da la rentabilidad del activo. Si lo miramos matemáticamente, esta primera fórmula es resultado neto sobre ventas y esta segunda fórmula es ventas sobre activo total. En los dos términos están las ventas, en uno el denominador y en el otro en el numerador. Simplificamos y me va a quedar resultado neto sobre activo total, o sea que me va a quedar rentabilidad del activo, ¿sí? Matemáticamente. Pero también matemáticamente podemos decir, bueno, ¿a qué es igual la rentabilidad del activo? A la rentabilidad de ventas por la rotación. Entonces, si yo me vengo acá, rentabilidad de ventas por la rotación del activo, me da la rentabilidad del activo. ¿Sí? Y acá lo mismo. Después nos queda calcular la rentabilidad del patrimonio neto. Es la segunda parte de Dupont, que es esta que tenemos acá abajo. Rentabilidad del activo, que es la que llegamos en el primer punto, por palanqueo, va a ser igual a la rentabilidad del patrimonio neto. Matemáticamente lo mismo. Resultado neto sobre activo total es esta primera fórmula, y el palanqueo es activo total sobre patrimonio neto. En los dos términos tenemos activo total, en el primero en el denominador y en el segundo en el numerador, se simplifica, y me queda resultado neto sobre patrimonio neto, que es la rentabilidad del patrimonio neto. Entonces, matemáticamente también puedo multiplicar la rentabilidad del activo, o sea, 8,87, por el palanqueo, que es endeudamiento más 1. O sea, 8,87 por 1,91 me va a dar la rentabilidad del patrimonio neto. Por eso le sumé 1 más 0,91 para que me tome 1,91. Por la rentabilidad del activo me da la rentabilidad del patrimonio neto. Y acá igual. Profe, una consulta. ¿El palanqueo qué era? El palanqueo, la fórmula de palanqueo es activo total sobre patrimonio neto. Pero Sí. también podemos saber que el palanqueo es endeudamiento más 1. Sí, pero ¿qué significa el palanqueo? ¿Para qué me sirve? El palanqueo te sirve para ver de qué manera la rentabilidad del activo por el uso de la deuda se incrementa para llegar a la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? Porque si vos no usas deuda, suponete que no uses deuda. Sí. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el endeudamiento? Si no usas deuda, 0. Sí. ¿Sí? Entonces, si no usas deuda, la rentabilidad del activo va a ser igual a la rentabilidad del patrimonio neto. Si vos tenés acá. Bueno, esto no. Ahí, así. Si vos acá tenés el activo. Bueno. Acá tenés el pasivo y acá tenés el patrimonio neto. Si vos no tenés pasivo, el activo va a ser igual al patrimonio neto. ¿Sí? Sí. Entonces, resultado neto sobre activo va a ser igual que la rentabilidad del activo, va a ser igual al resultado neto sobre patrimonio neto, porque estos dos son iguales. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de que vos usas deuda, el pasivo va creciendo y eso hace que los dueños de la empresa no tengan que poner todo el capital para financiar los activos, sino que usen en parte capital de tercero. Con lo cual, ante un mismo resultado neto,
la rentabilidad del activo va a ser más chiquita que la rentabilidad del patrimonio neto, porque el denominador de las dos fórmulas, el de esta fórmula va a ser más chiquito, porque va a haber pasivo. Bien, entonces en conclusión, ¿me vuelve a repetir? En conclusión, si vos tenés el palanqueo, si vos no tenés deuda, el activo va a ser igual al patrimonio neto. Entonces la rentabilidad del activo va a ser igual a la rentabilidad del patrimonio neto, va a ser la misma. A medida que vos empezás a usar capital de tercero, empieza a crecer la rentabilidad del patrimonio neto, porque el patrimonio neto va siendo cada vez más chiquito que el activo. ¿Sí? Porque empezás a usar pasivo. ¿Sí? Perfecto. Con lo cual, la rentabilidad del patrimonio neto cada vez se hace más grande que la rentabilidad del activo. ¿Sí? Por el uso de la deuda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este pasivo y patrimonio neto se usan en la misma proporción, que tenés un endeudamiento de 1, el palanqueo va a ser 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué estaba diciendo? Recording in progress. Entonces estaba diciendo de que si el activo se financia en la misma proporción con pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo, no sé, 100 millones de activos, y de los 100 millones, 50 se financian con pasivo y 50 con patrimonio neto, ¿sí? El endeudamiento va a ser 1 y el palanqueo va a ser 2. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del activo va a ser en la mitad de la rentabilidad del patrimonio neto. Porque yo, si tengo un resultado, por ejemplo, de 10 sobre 100 millones me va a dar el 10%. 10 sobre 50 millones me va a dar el 20%. ¿Sí? O sea que cuando uso pasivo, se me incrementa la rentabilidad de los dueños por el uso de esa deuda. ¿Sí? Entonces, por eso me sirve el palanqueo, para potenciar, como toda palanca, esta es una palanca de tipo financiero, o sea, te ayuda a aumentar la rentabilidad de los dueños de la empresa. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, porque básicamente no usan su capital propio, sino que se ayudan con la financiación del pasivo. Claro, suponete que vos tenés, no sé, una empresa de transporte donde tenés 10 camiones y es un montón de plata, ¿sí? Entonces, si esos 10 camiones vos lo compraste todo con tu capital propio, tenés que tener una ganancia bestial para tener una buena rentabilidad de tu patrimonio neto, ¿sí? En cambio, si vos de los 10 camiones, 6 financiaste con deuda, o 4 financiaste con deuda, y 6 lo financiaste con capital propio, y bueno, va a mejorar tu rentabilidad, porque no toda la plata la pusiste en comprar camiones, ¿sí? Puede crecer tu empresa sin aportar capital, digamos. Esa sería la idea. Bien. Bueno, y de lo que estaba explicando, perdón, me colgué. De lo que estaba explicando de la rentabilidad del patrimonio neto, que era lo último que hemos llegado con la segunda parte de Dupont. O sea que esto es clave para que ustedes puedan calcular ratios de competencia, pero también para que puedan sacar conclusiones sobre la rentabilidad o sobre la situación económica. ¿Sí? Por acá les va a describir cómo está formada la rentabilidad de activo, de qué manera podemos llegar a una buena rentabilidad de activo y de qué manera podemos llegar a una buena rentabilidad del patrimonio neto a través de estos dos ratios y en la primera a través de estos dos ratios. ¿Sí? Que van a decirnos distintas cosas. La rentabilidad de venta nos va a decir costos, gastos. La rotación me va a decir gestión comercial, optimización de los activos. Y en la rentabilidad del patrimonio neto vamos a tener lo que acabo de explicar del palanqueo. Porque la rentabilidad de activos es todo lo anterior. ¿Sí? Entonces, si yo mejoro algo de esto o algo de esto, o las dos cosas, mejoro la rentabilidad de activos, pero también mejoro la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí?
Bien, y por último, el otro ratio de la competencia que tenían que averiguar era la ventaja financiera. La ventaja financiera, por la fórmula que vimos, saben que es rentabilidad del patrimonio neto dividido de rentabilidad de la inversión. ¿Sí? Entonces, rentabilidad del patrimonio neto dividido la rentabilidad de la inversión me da ventaja financiera 1,25 y en este periodo de 1,19. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De que si yo no me hubiera financiado con deuda, la rentabilidad que hubiera tenido mi empresa hubiera sido esta que está acá abajo. Como yo me financié con deuda, la rentabilidad que obtuve es mayor. Básicamente, ¿por qué hago esa comparación? Porque hay gastos financieros. Si yo me financio con deuda, eso me va a impactar en el resultado neto que está en esta fórmula. Si son muy grandes los intereses. ¿Sí? En cambio acá no va a haber intereses porque estoy tomando en cuenta que me financio solo con capital propio. ¿Sí? Entonces voy a obviar el tema de los intereses. Entonces, si los intereses me pegan mucho, puede ser que esta rentabilidad de patrimonio neto se me caiga por debajo de esto. Y ahí la del uso de la deuda no benefició a la empresa. En cambio, cuando el interés no es tan grande o no impacta tanto en el resultado, y los dueños se beneficiaron y a la empresa le convino usar deuda. Eso es lo último que hay que ver, porque acá en este palanqueo, en esta segunda parte de Dupont, eso no está explicitado, no está formulado, no se analiza si el uso de la deuda fue beneficioso o no. Porque puede ser que yo use deuda, tenía una tasa de interés del 150% y no me convino. ¿Sí? Bien. Profe, perdón, pero el 1,25 o el número que nos da de la ventaja, no terminó de cerrar. No, te dice que un 25% más la rentabilidad por haber usado deuda que si no hubiera usado deuda, nada más. Ah, ahí está, para poder usarlo como en la conclusión, para poder tenerlo en cuenta ahí. Pero básicamente vos tenés que tener si es mayor a 1 o si es menor a 1. Si es mayor a 1, el uso de la deuda fue beneficioso para la empresa. Si es menor a 1, no fue beneficioso. Si le quieres poner la magnitud, si decís la rentabilidad del patrimonio neto por el uso de la deuda fue un 25% más que si no se hubiera usado deuda. Bien. ¿Algo más? Bueno. Ok. Vamos a la presentación usando la palabra fondos como capital de trabajo. Habíamos realizado la presentación usando la palabra fondos como disponibilidades, donde analizamos todos los orígenes y todas las aplicaciones. ¿Sí? Y partíamos del saldo inicial de caja y banco para llegar al saldo final de caja y banco. Y hacíamos la verificación. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo uso la forma fondos igual capital de trabajo, ¿qué estoy diciendo? Que el capital de trabajo, al inicio, estoy partiendo de esa fórmula, que sería activo corriente menos pasivo corriente, en este caso, del 2018, ¿sí? Que es el primer año. Disculpe, profe, ¿ese sería el quinto paso del ejercicio que estaba haciendo la clase pasada? Claro, el quinto paso, sí. El quinto paso era este, ¿no? El que hicimos. ¿Sí? Y el Sí. sexto eran las conclusiones. Hasta el cuarto paso estoy igual. Primer paso, Sí. calcular variaciones. Se hace cualquiera de la forma de presentación que les pida, teníamos el se quinto hace paso lo hecho, mismo. sí. Aplicaciones orígenes, lo mismo. Sí. Cualquiera de las dos formas que les pida, se hace igual. La Sí. apertura de rubro, lo mismo, se hace igual. Cualquiera de Sí. las dos formas que le pida. Bueno, la tercera que era calcular los totales, también. Sí.
¿Sí? O sea, todo es igual hasta el paso 5. Lo que Sí. cambia, según lo que les pida, es el paso 5. Si les pido fondo igual disponibilidad, hacemos esta que vimos el otro día. Si les pido Ah. fondo igual disponibilidad, la que vamos a ver ahora. Pero una u otra, no es las dos. O sea, en el parcial una u otra, si no ya... O sea, Una u otra. Acá, por ejemplo, Vamos. y si ponen la que está, usan la otra, se las voy a poner que está mal. bien, ¿Sí? bien. Acá, por ejemplo, nos pedía en el parcial, que alguna vez fue este práctico, con algún cambio de números, porque no me gusta usar siempre los mismos números. En el parcial tenemos estado de origen igual capital de trabajo. O sea que no era esta que hicimos al principio. Pero bueno, yo les tenía que explicar las dos. ¿Sí? Entonces, si ustedes hubieran tenido este parcial que les pedía estado de origen usando la palabra fondo con capital de trabajo, es lo que vamos a hacer ahora, no lo que hicimos el otro día. ¿Sí? Y si ustedes llegan a hacer esta, que hicimos el otro día, está mal, se las voy a poner mal. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó claro? Bueno, entonces vamos a partir del capital de trabajo al inicio, activo corriente menos pasivo corriente al inicio. Entonces, por ejemplo, me vengo acá y digo activo corriente, 78 millones, 994, dividido pasivo corriente, 53 millones, 633.100. No, dividido no. Menos. Menos. Dividido, ¿qué es lo que es activo corriente dividido pasivo corriente? Capital de trabajo, si no me equivoco. La liquidez común. La liquidez común, claro, el ratio de liquidez común. ¿Sí? El capital de trabajo, una de las formas de calcularlo, después en la unidad 3 vamos a aprender otras dos formas de calcular el capital de trabajo, ¿sí? Contablemente es activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomar el activo corriente del primer periodo menos el pasivo corriente del primer periodo. ¿Sí? 25 millones. Bien, a eso ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los orígenes. Si ustedes ven, en el anterior pusimos total de orígenes. Acá no, ponemos más orígenes de largo plazo. Solamente vamos a analizar los rubros de largo plazo. Entonces vamos a tener menor cantidad de rubros acá. Pues solo vamos a analizar los de largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los orígenes de largo plazo? Primero, siempre va a estar, igual que en la otra forma de presentación, fondos provenientes de las operaciones. Que va a ser igual al resultado del ejercicio, resultado neto, resultado contable, más amortizaciones. Amortización de bienes de uso, más amortización de activos intangibles. Profe, pero en realidad el análisis, estos dos tipos de análisis serían complementarios. O sea, yo debería hacer en una empresa los dos, hacerlo, los dos quinto pasos sería en este caso, uno con capital de trabajo y otro con disponibilidades para que esté completo o no. Depende del objetivo que tengas con el análisis. ¿Sí? Si vos
Si querés analizar la situación de largo plazo, solamente vas a hacer esta forma de presentación. Si querés analizar todas las decisiones de inversión y financiamiento que se tomaron en la empresa, vas a analizar la primera forma de presentación que vimos, ¿sí? Acá podemos analizar aquello que sea de largo plazo, cómo están financiados los bienes de uso, bueno, de qué fuentes la empresa consigue de largo plazo, qué orígenes, en qué bienes invierten en largo plazo, en qué tipo de inversiones hacen en largo plazo. Si querés ver solamente el largo plazo, vas a tener que plantear esta forma. Si querés ver todas las decisiones de inversión y financiamiento, la primera. ¿Sí? Perfecto. Bien, sí. O sea, a mí me gusta hacer la primera, básicamente. Sí, pues ahí tenés todo. Ah, bien, por eso. ¿Sí? O sea, lo podés detectar igual. En la primera forma podés detectar cosas de corto plazo, de largo plazo, tenés todo. Bien. ¿Sí? Sí. Incluso puedes decir, bueno, ¿qué es lo que te puede interesar saber? ¿Y qué pasó con el capital de trabajo? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Si disminuyó, ¿pudo pasar de positivo a negativo? Esa es una de las conclusiones que vamos a sacar acá. Bueno, eso también lo podrías hacer. Si te vas a un análisis así, el capital de trabajo se movió mucho o se movió de positivo a negativo y querés analizar un poco más, ahí sí te planteas esta forma también. Bien. ¿Sí? Bien. Gracias. Pero si siempre el activo corriente es más grande que el pasivo corriente, usas tiene la primera y chao. Claro, claro. Para mí, ¿no? Cada uno. Profe, le hago una consulta. Cuando Sí. pone fondos provenientes de las operaciones en disponibilidades, teníamos resultado del ejercicio más amortizaciones. En este caso cambia. Por eso les dije, cuando les empecé a hablar, les dije resultado del ejercicio, o resultado neto, o resultado contable. Es lo mismo. Voy a tomar estos mismos datos que puse acá. Ah, los mismos. Sí. Bueno. Entonces, resultado neto, resultado del ejercicio, ya que estoy, lo voy a traer de acá, 14 millones. ¿Que de dónde lo saqué? Los 14 millones. Y lo saqué de acá. 14 millones 10.765. Resultado neto, resultado del ejercicio. Y la amortización del ejercicio, 4.672.000. Esta es el segundo año. Y la amortización de intangibles, 40.580, que es esta, que es la diferencia, porque acá tenemos amortización acumulada. Saco la diferencia de las dos. Y me da los 40.580, que es la amortización del último año. ¿Sí? Lo saqué por diferencia de las dos amortizaciones acumuladas. Entonces, bueno, tengo, obviamente que si no han hecho la forma anterior y le está pidiendo nada más que capital de trabajo, esto lo van a tener que hacer de cero, digamos. No lo van a poder copiar, como hice yo. ¿Sí? Pero bueno. 18.723.000. Sí. Y en cuanto a amortizaciones, siempre van esas dos amortizaciones, viene de uso de amortizaciones de activos intangibles. Si tenemos esos dos rubros, y en el rubro intangible o en el bienes de uso es más común. Hay amortizaciones de bienes que no necesariamente tiene que haber, porque depende del tipo de intangible, va a haber o no va a haber, ¿sí? Vamos a tener que sumar las dos. Exacto. Si no tenemos rubro activo intangible, que puede ser también en alguna empresa no tenerlo, directamente la única que vamos a tomar es la amortización de los bienes de uso. Claro. Bien, entonces tenemos el primer origen de largo plazo, que son los fondos provenientes de las operaciones. Pero le vamos también a sumar a esos fondos provenientes de las operaciones los orígenes, los otros orígenes, pero también de largo plazo, solamente los de largo plazo.
Entonces, simplemente me voy a ir a los rubros no corrientes. Si yo tuviera el estado, como acá, todo esto no me importa. O sea, estos dos orígenes que son del activo corriente, no me importa porque son de corto plazo. Bienes de uso es una aplicación. Acá vimos que era una aplicación. Entonces, chao, no tomo en cuenta. Pasivo corriente es de corto plazo, tampoco lo tomo en cuenta. Sí voy a tener el incremento de cargas fiscales. Entonces, voy a poner como otros orígenes el incremento de cargas fiscales y voy y tomo los 39.300. Entonces ya llegué acá. Me quedan las del patrimonio neto, que son el capital, los aportes de capital y el resultado no asignados, que lo habría acá. ¿Y qué tendría de largo plazo? Y los dividendos. ¿Sí? Salieron de la empresa. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Nuevos aportes de capital o incremento del capital, como quieran ponerlo. Y tomo los 2.220.000. Pago dividendos. No, el pago de dividendos no. ¿Qué es el pago de dividendos? ¿Una aplicación? Una aplicación, claro. El origen era el resultado del ejercicio, que ya lo tomé en fondos provenientes de las operaciones. La amortización también la tomé y la otra amortización también la tomé. Ya están tomados en la apertura todos. Entonces, ¿qué me quedaría tomar como orígenes? Esto no, porque lo puse acá y lo abrí. Esto es corriente, no. Esto sí, porque es no corriente. Y esto no, porque está abierto. Y esto sí. Entonces ya está. Tengo estas dos, como otros orígenes, estas dos. Incremento de cargas fiscales y nuevo aporte de capital. Bien. Y sumo. Bien. Con lo cual, el total de orígenes de largo plazo va a ser 18 millones más 2 millones. O sea, 20.982.775. Ahí tengo los orígenes de largo plazo. Si tuviéramos que decir cuáles son los más importantes, son los fondos provenientes de las operaciones y el capital, los aportes de capital. Con esos dos ya está. ¿Sí? Bien. ¿Qué le voy a restar a eso? Las aplicaciones de largo plazo. Solamente las de largo plazo. Y entonces voy a buscar en las aplicaciones, en esta columna, lo que es de largo plazo. Esto es de corto plazo. Esta aplicación es de largo plazo. Esta aplicación también, bienes de uso. Esta de activos intangibles también. ¿Sí? Sigo por acá. Esta es corriente. Estas deudas financieras también son de largo plazo, pues son del pasivo no corriente. ¿Y qué más? Tengo el pago de dividendos. ¿Sí? Entonces, en las aplicaciones voy a tener, empezamos con las del activo, incrementos o incremento de otros créditos. Acá, como sé que estoy tomando solamente lo no corriente, directamente no le pongo. Como no le puse acá incremento de cargas fiscales, porque sé que son las no corrientes. Y acá lo mismo. Entonces, me vengo acá
y lo sumo. ¿Sí? Otros créditos. Compra de bienes de uso. Me vengo acá a la apertura de los rubros y la compra está indicada por el incremento del valor de origen, o sea, este valor 4.546.000. La compra de activos intangibles. Me vengo a la apertura del rubro y son este aumento del valor de origen, o sea, 75.260. ¿Había algo más? Había la disminución de las deudas financieras. 2.190.350. Vengo acá. 2.190.350. ¿Y qué me queda? Pago de dividendos. Así como el resultado es un origen de largo plazo, el pago de dividendos también. Porque sale la plata que gané del resultado. Me tengo que dejar nada más que lo que retengo. Entonces me vengo a la apertura, pago de dividendos, 13 millones. Entonces, las aplicaciones totales me van a sumar estos 5 rubros, 20.762.865. Entonces tengo 20.982 de origen de largo plazo, 20.762.865 de aplicaciones de largo plazo. ¿Qué pasó con el capital de trabajo antes de hacerlo? ¿Cómo es la pregunta, profe? No, ¿Qué pasó con el capital de trabajo? ¿Qué me pueden decir del capital de trabajo al final? ¿disminuye o no? Aumentó, profe. Sí, es positivo porque hay más orígenes que aplicaciones. Claro, hay más orígenes de largo plazo, por poquito, pero hay más orígenes que aplicaciones de largo plazo, por 200.000 pesos, ¿sí? Con lo cual el capital de trabajo se me va a incrementar al final del periodo en 200.000 pesos aproximadamente, ¿sí? Entonces, llego al capital de trabajo al final, que va a ser activo corriente menos pasivo corriente del 2019, que es el segundo año. Entonces me vengo acá y digo activo corriente del segundo año, 86 millones. Menos pasivo corriente del segundo año, 61 millones. 25.581. ¿Se incrementó? Sí. 25.361 a 25.581. ¿Sí? ¿Cómo lo verifico? Hago capital de trabajo al inicio, más los orígenes de largo plazo, menos las aplicaciones de largo plazo. Y me da igual. Entonces, esta es la verificación. ¿Puede repetir, profe, esa parte? ¿Sí? Si puedo escribirlo, sí. Ahí está.
Entonces, ¿qué es lo que hice? Esto lo saqué de activo corriente menos pasivo corriente. ¿Sí? Entonces yo dije activo corriente del segundo año, perdón. Estoy en el 2019, al final del periodo, activo corriente menos pasivo corriente. ¿Sí? ¿De qué forma lo verifico? Haciendo capital de trabajo al inicio, más orígenes de largo plazo, menos aplicaciones de largo plazo. Entonces, si me vengo acá y hago eso, esto, más esto, menos esto, me tiene que dar igual. ¿Sí? Entonces, con esa verificación, digo, está bien lo que hice. No me equivoqué, no dejé de lado ninguna aplicación ni ningún origen de largo plazo. Esta es la que más se olvidan en general. Eso le iba a preguntar, ¿podría volver a explicar las aplicaciones de largo plazo? Porque vi que algunas estaban marcadas con origen o aplicación. Vos tenés que irte al activo no corriente, ¿sí? Y tenés que irte al pasivo no corriente y al patrimonio neto. Tenés que analizar solamente esas variaciones. Entonces vos decís, bueno, estas no me interesan, son del corriente. Chao, la dejo de lado. Esto, ¿qué pasó? Se incrementó. Entonces es una aplicación de largo plazo. Entonces vengo y la pongo acá. Acá. Como aplicación. ¿Sí? Sí, sí. Después, ¿qué tengo? Activos intangibles y bienes de uso. Esos dos yo sé que los tengo que abrir. Entonces, cuando abrí esos rubros, vi que este era el origen y esto que está en celeste es la aplicación, es decir, los nuevos bienes de uso que yo compré. Y las nuevas intangibles que yo compré. Entonces, tomo estos dos valores. Como bienes de uso, como activos intangibles. Entonces, voy a tener 4.546.000 y la intangible 75.60. ¿Sí? Vengo al pasivo no corriente. Pasivo no corriente. ¿Dónde tengo las aplicaciones? En la primera columna. Entonces, acá. Pasivo no corriente. Tengo esta. 2.190.350 y no tengo más nada. ¿Sí? Entonces, me vengo acá y digo 2.190.350. Si yo miro acá, bueno, también tuve que hacer los orígenes, ¿no? Tenía los fondos provenientes de las operaciones, que estos tres datos los saqué de las aperturas, de los rubros, y estos dos datos los saqué viendo la columna de orígenes. Capital, cargas fiscales, esto es corriente, no me importa, y esto se abrió. Entonces tengo dos nada más. Por fuera el resultado y todo eso. Entonces, esto lo usé dentro de los fondos provenientes de las operaciones. Esto también lo usé dentro de los fondos provenientes de las operaciones, pues son dos orígenes. El resultado también lo usé. ¿Sí? Los 14 millones. Esto ya lo usé como aplicación. ¿Qué me queda usar? El dividendo como aplicación. Entonces, estos tres datos los saqué de la apertura. Estos dos eran los únicos orígenes que tenía en el pasivo no corriente y en el patrimonio neto. Este era un incremento que tenía en aplicaciones en el activo no corriente. Esto lo saqué de la apertura. Estos dos datos. Esta era una disminución que tenía en el pasivo no corriente, que era la única. Y los 13 millones también los saqué de la apertura. ¿Sí? Sí, sí. Me había confundido cuando hablaba de los que habíamos abierto. Entonces, está bien.
Sí, la apertura siempre te va a dar estos tres datos, si es que están los intangibles, ¿sí? Y te va a dar en la compra de bienes de uso, si hay activos intangibles, la compra de activos intangibles, no siempre va a haber, y el pago de dividendos, ¿sí? Siempre, si hay intangibles, vas a tener 3 acá arriba y 3 acá abajo, que surgen de la apertura, ¿sí? Profe, la anterior era a corto plazo, la que... Fondos igual disponibilidades. El punto anterior que hizo, lo que hizo el otro día, es de a corto plazo, ¿cierto? Serían los activos No, todo. corrientes y los pasivos. Todo. En fondo igual disponibilidad analizo todos los rubros, los de corto y los de largo. Genial. Más Acá completo, digamos. solamente analizo los de largo plazo. Bien. Profe, ¿Sí? en el fondo proveniente de las operaciones, Sí. en disponibilidades y en capital de trabajo siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. Resultado neto, más amortización, más activos intangibles. Claro, si tenés 2 amortizaciones, sumá las 2 amortizaciones al resultado neto o resultado del ejercicio. Bien, siempre va a ser del Si segundo una, año. pues sumás una. Y siempre va a ser del segundo año, profe. En el fondo ¿Siempre qué? siempre va a ser del segundo periodo. Sí, porque como les decía al principio, si vos te parás acá y decís, bueno, 2018, supongamos, 31 de diciembre del 2018 cierra este ejercicio. Y este ejercicio cierra el 31 de diciembre del 2019, ¿qué estás analizando? Lo que pasó en el año 2019. ¿Sí? Entre el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2019, o sea, el 2019. ¿Sí? Entonces, todos los datos que saques del resultado los vas a sacar del segundo año, nunca del primero. Para los ratios sí vas a tomar algunos de estos datos. Para los del estado de origen, solamente los del segundo, porque te indican qué plata ganaste en el segundo año, qué dividendos pagaste en el segundo año, qué amortizaciones tuviste en el segundo año. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Ah? ¿Alguien más quería preguntar algo? Me parece. No, parece que no. Parece que me equivoqué. Bueno, entonces Profe, vamos al... otra vez. ¿Cómo? Me queda una duda, a mí me queda una duda con el tema de amortización del activo intangible. Sí. Es como que no, o sea, ¿cuándo me doy cuenta que está? O sea, que lo tengo que ocupar porque está plasmado en, o sea, está Primero, plasmado, digamos. vos tenés que tomar el activo no corriente. Si está el rubro activos intangibles, posiblemente de amortización de activos intangibles. ¿Sí? Claro. Primero, o sea, el primer dato que te vas a dar cuenta es cuando mires el activo no corriente, si hay bienes de uso, hay amortización de bienes de uso, si hay activo intangible, puede haber amortización de activo intangible. Primer paso. Segundo paso, te vas a los datos del estado de resultado. ¿Sí? Y entonces decís, bueno, amortización de bienes de uso, bueno, tomás el segundo año. Amortización acumulada de activos intangibles y ves la diferencia entre los dos, que es la amortización del segundo año. ¿Sí? Sí. Pero tenés que mirar acá, si hay amortización o no hay amortización. Claro, eso era la duda que tenía, si va a estar plasmado o no, o tengo que darme cuenta porque sí, eso era. No, va a estar. O sea, en la práctica, ¿de dónde lo van a sacar? Del anexo de bienes de uso y del anexo de bienes intangibles. Son 2 anexos que tenés en un estado contable cualquiera, digamos. Okay. Y ahí te vas a poder dar cuenta. Pero lo primero que vas a ver es el estado de situación patrimonial y vas a ver si hay bienes de uso y si hay activos intangibles. Si hay anexo y entonces te vas al anexo para ver si hay amortización. Y acá te venís a este resultado, ¿sí? Para ver si hay amortización. Gracias, profe. Y se está por cortar.
Bueno, posiblemente, volvemos a entrar y vemos las conclusiones. Posiblemente porque no todas las cuentas de activos intangibles llevan amortización. Posiblemente, por más que esté el rubro, no va a haber amortización. Eso depende. Pero se van a tener que venir a fijar acá. Claro, pero el tema de la amortización intangible la sacó usted. Sí, no sé qué me iba a decir al último, que bueno... No, que sí, estaba... que más vale que lo hice yo, pero usted puede tener que ir al estado de resultados, ahí va a estar el dato de la amortización si es que hubiera. Bueno, ahí lo vas a sacar. Y ahí, obvio, si está, o sea, si está el nombre es porque lo tengo que sacar, o sea, va a estar el nombre y me doy cuenta que lo tengo que sacar. Claro, lo que tenés que buscar es la amortización del ejercicio. Entonces, si yo te doy amortización acumulada, tenés que restar para sacar la amortización del ejercicio. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, sí. ¿Siempre nos va a dar, profe, una de las dos amortizaciones? O sea, si no nos da la de ejercicio, nos da la otra. La acumulada. ¿A Claro. eso te referís? Sí. Claro. Sí, sí. O sea, una de las dos siempre de datos vamos a tener. Sí, seguro. Profe, le hago una pregunta. Cuando nosotros hacíamos con disponibilidades, primero, cuando poníamos los orígenes, teníamos que ordenar primero los aumentos del pasivo del patrimonio neto y luego en los corrientes y los no corrientes. Y cuando hacíamos las aplicaciones, era al revés, teníamos que poner primero el aumento del activo y luego las disminuciones del pasivo y del patrimonio neto. Para la presentación del capital de trabajo también tenemos que ordenarlo así. Sí, exactamente. De la misma manera. ¿Sí? De la misma manera. Nada más que vas a tener menos, vas a tener la no corriente. Claro. Nada. Sí, solamente lo no corriente. Sí, pero de la misma manera. Ajá. Gracias, profe. De nada. Ay, ay. Pamela Canedo. Sí, ¿no? Disculpe, profe, antes de que comience a tomar asistencia, aparte del tema que nos dio, ¿quedan más temas para el parcial? El de costos queda. Pero son ejercicios, salvo algunas cosas que los han visto en operaciones, me parece. Ah, bien, ok. Yo les voy a dar otra vuelta de tuerca en cuanto a la clasificación de costos y a los puntos de equilibrio, que en realidad son 3. Ustedes seguramente han visto un punto de equilibrio y en realidad son 3 puntos de equilibrio. Eso es lo que vamos a hacer hincapié, digamos, y las formas, que eso es teórico, en que se va a analizar el modelo, o sea, cuáles son las condiciones para aplicar el modelo. Pero básicamente la práctica Profe, es sí, muy similar. Sí. No, que no se base por ahí en lo que nos han enseñado en operaciones. Que si puede explicar así como... Bueno. Yo le voy a dar todo el tema, pero bueno. Como que no lo hubiéramos visto, digamos. Bueno, no. Que... Bueno, no, pero puede refrescarlo, por las dudas. A mí Sí, me costó un montón. Igual es fácil, pero me costó como un montón entender. Pero igual no me lo dio usted. Pero nada, quería decirle eso. Bueno. Anabel Castillo sí está, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo lo ves acá? Chao. Vanessa Cerón. Presente, profe. Chumacero. Marcelito. Presente, profe. Bueno. Mariela Procoria. Presente. Andrea De Luca. Presente, profe.
Federica, sí. Presente, profe. Macarena, Fusco. Sí, estaba H. No, no podía entrar. Gustavo. Profe, había puesto en el grupo que se tuvo que retirar porque se sentía descompuesto. Presente, profe, acá está. No, era Macarena Ponce. Ah, bien. Ah, bien. Macarena Ponce puso en el grupo que se tuvo que retirar de la Sí, reunión profe, que estaba estoy porque se sentía mal. Bueno. Macarena Fusco entonces estaba presente. Macarena. Usted acaba de decir que Sí, dijo presente. la había visto, profe. Gustavo García. Sí, profe, acá Sí, estoy profe. presente. No, Presente, Gustavo García. Presente, Gustavo. Bien, no me conteste una mujer si estoy preguntando por Gustavo. Gonzalo Gutiérrez. Beatriz Macía. Presente, profe. Martínez Macarena, es la que me dijeron que se había retirado. Sí, profe, lo puso en el grupo, pero estuvo presente. Sí. Karen, sí está. Ezequiel Ordóñez, también me parece que lo vi. Presente, profe. Ok. Julieta. Presente, profe. Agustina Pérez, no la vi, me parece. Roxana, sí está. Presente, Bien. profe. Bien, Verónica Ponce también, me parece. Sí, profe. Acuérdese que me había dicho de los 2 asistencias pasadas, que le mandé el certificado. Sí, justo cuando te vi estaba pensando en eso. Bien, gracias. Prieto, sí está. Quiroga, Martín. Bien. Reynoso, Belén también estaba. Sí, presente. Torres, Jessica. O Belén, no sé. Presente, profe. ¿Belén o Jessica? Belén. Bueno. Constanza, sí está. Presente, profe. Andrea Escapín. ¿No está Andrea? Mariela, sí está. Nair Hash también, ¿no? Presente, profe. Ok. Adriana no está. No la he visto, me parece. ¿No? No. Bien. Rodríguez sí estaba. Presente, profe. Ok. Muy bien. Ahí. Bueno, volvamos a hacer las conclusiones, así nos vamos a dormir y a comer. O a comer y a dormir, mejor dicho. Bueno. Conclusiones, sexto paso. Profe, no se olvide de grabar. Ah, claro. Muy bien. Recording in progress. Es que ya me quería ir a comer. Bueno. ¿Qué pasa con el capital de trabajo? Lo primero que vamos a ver. ¿Sí? Lo primero que vemos es si el capital de trabajo aumentó o no. Acá dijimos que había aumentado 200.000 pesos aproximadamente. Entonces, lo primero que ponemos, aumentó el capital de trabajo porque hubo más orígenes que aplicaciones de largo plazo. Siempre tienen que poner esa palabra, porque solamente estamos mirando los orígenes y aplicaciones de largo plazo. ¿Sí? Primera conclusión. Segunda, por ahí no tiene mucho sentido, depende del caso, pero vamos a ponerla, los principales, acá lo mismo, orígenes de largo plazo,
son los fondos provenientes de las operaciones, que son estos 18 millones de los 20, y los aportes de capital podemos agregar. Y los aportes de capital que suman y sacan el porcentaje, que va a ser el 99%. Vamos a hacer 18 más 2 millones dividido los 20 millones 982. $99,8%. ¿Sí? Era obvio porque falta nada más que 39.000 pesos. Entonces, ponemos los principales orígenes, son los fondos provenientes de las operaciones y los nuevos aportes de capital que suman o representan casi el 100% o el 99,8% del total de orígenes de largo plazo. Las aplicaciones sí, tenemos 5 y vamos a poner estas dos, que son las dos más importantes. Entonces, las principales aplicaciones de largo plazo son el pago de dividendos y los ¿qué más era? Y las compras de bienes de uso. Que van a representar, si sumamos los dos, vamos a ver el porcentaje, si supera el 80%, como habíamos dicho que tenía que ser, dividido los 20 millones. El 88% del total de las aplicaciones de largo plazo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les puedo decir acá que ustedes van a tener que interrelacionar? En este caso no, porque el capital de trabajo es positivo y en el segundo año también es positivo, ¿sí? Pero el tema es cuando el capital de trabajo está muy cerca o sea, es positivo pero muy bajito, o es negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es para este caso en particular, pero si el capital de trabajo fuera negativo, o estuviera cerca de ser negativo, tendrían que colocar que eso no es bueno para la empresa porque puede afectar la liquidez, o sea, la situación financiera de corto plazo. ¿Sí? Puede afectar la liquidez. Si es negativo, ¿qué quiere decir? Que la liquidez es menor a 1. ¿Sí? Si fuera muy bajito, que la liquidez apenas supera 1. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación y sobre todo hay que tener en cuenta si bajó en demasía. ¿Qué quiere decir? Si teníamos 25 millones y pasó a 1 millón, quiere decir que está muy cerca de ser negativo y bajó dramáticamente, drásticamente. ¿Sí? Pasó de 25 millones a 1 millón. ¿Qué quiere decir que baje tanto? Quiere decir que hubo muchas más aplicaciones que orígenes de largo plazo. ¿Sí? Con lo cual pareciera o podría indicar que los bienes de largo plazo han sido financiados en parte por fuentes, orígenes de corto plazo. ¿Sí? Entonces, hay que ver si bajó en demasía o pasó de positivo a negativo. Hay que analizar si
las aplicaciones de largo plazo se están financiando por orígenes, en parte, por orígenes de corto plazo, lo cual no es bueno para una empresa. ¿Sí? Profe, no lo veo lo que está escribiendo. O sea, no lo puedo ver. Profe, ¿Excel así lo va a subir a la plataforma? Espérame un segundo. A ver, si vos estás diciendo acá, capital de trabajo al inicio, a capital de trabajo al final, y para que el capital de trabajo al final haya bajado tanto, ¿qué significa? Que las aplicaciones de largo plazo son mucho más grandes que los orígenes de largo plazo. Si no, no bajaría. ¿Sí? Ah, claro, lo compara con un año y el otro año. Claro, si vos tenés 25 millones y vos decís, bueno, los orígenes fueron 5 millones. Pero las aplicaciones fueron 18 millones. ¿Qué vas a tener acá? Y vas a tener 25 más 5 menos 18. Falta un 0. Entonces pasaste de 25 millones de capital de trabajo a 7 millones. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, 18 millones, fueron mucho más grandes, de largo plazo, ¿sí? Fueron mucho más grandes que los orígenes de largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 18 millones no fueron financiados por fuentes de largo plazo, solo 5 de los 18. ¿El resto con qué se financió? Con plata Y de no con corto largo plazo. plazo. Con corto plazo. ¿Sí? Profe, yo un ejemplo práctico, o sea, de empresa o algo para relacionarlo. ¿Qué ejemplo sería, por ejemplo? Un ejemplo práctico de empresa. Y vos compras vehículos y los compras al contado, o los compras Con menos financiás el tiempo. 30% y el 70% lo pagás al contado. Entonces estás comprando un bien de uso, ¿sí? Y lo estás financiando con plata, con dinero. Solamente el 30% estás financiándolo con una deuda de largo plazo. Y eso en definitiva te puede afectar la liquidez, porque vos estás teniendo que tu activo no corriente aumentó mucho y corriente, aumentó también mucho el pasivo corriente. ¿Sí? ¿Alguien más me va a preguntar algo? Al principio. ¿No? Bueno. Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Se los aclaro. Esto es hipotético, no es el caso del práctico que pasó de 25 a 25. O sea, no pasó nada. ¿Sí? Hubo muy poca variación. Disculpe, profe, ¿podría correr un poquito la pantalla para que se vea todo el texto? Por favor. Ahí, gracias. En este caso sí podríamos decir, como el capital de trabajo aumentó porque hubo más orígenes de largo plazo que aplicaciones de largo plazo, podríamos decir que los bienes de largo plazo, ¿cuáles son los principales bienes de largo plazo? Los bienes de uso, fueron financiados por fuentes u orígenes
de la misma duración, lo que no va a afectar la liquidez. O sea, es bueno para la empresa, no afecta la liquidez. Eso sí lo podemos decir en este caso. Y acá también podemos, bueno, esto no va en naranja, no va. Ahí está. También podemos decir lo de los dividendos. Vieron que acá dijimos no parece buena la política de dividendos porque se distribuye más del 90% del resultado contable. Bueno, eso también lo podemos nombrar acá porque es algo que también impacta en esta forma de presentación. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podrían ver? Cuando hacen este análisis y no hacen análisis de ratio y como están hablando de largo plazo, podrían ver qué pasó con... Se van a contestar la pregunta, ¿qué pasó con el endeudamiento? ¿Sí? Que en el endeudamiento están tomando en cuenta el largo plazo. ¿Sí? Bueno, y ahí sacan el ratio, que creo que acá estaba sacado. Creo que yo lo había sacado acá. Bueno, no, sí, acá está. 65, 69. ¿Sí? ¿Qué pasó con el endeudamiento? Saquemos el color este. ¿Qué podemos decir? Que el endeudamiento está por debajo de lo aceptable, pero la empresa, o sea, eso puede afectar la rentabilidad, pero no influye en una mala situación financiera a largo plazo. Si tenemos un endeudamiento bajo, no vamos a tener una situación financiera a largo plazo mala. ¿Sí? Y ya está. Eso es lo que pueden ver con la conclusión con esta forma de presentación. Hipotéticamente podríamos tener algo así también en el caso de que bajara mucho el capital de trabajo o pasara de positivo a negativo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Bueno, el viernes vamos a ver el tema último que falta para el parcial, que es el tema de los costos. Y bueno, les vuelvo a decir, está en la plataforma el otro práctico el tercer práctico. Así que bueno, si terminan los dos anteriores, este y el anterior, buenísimo. Y ya tienen ese otro tercer práctico para hacerlo cuando quieran. ¿Sí? Bueno, profe. Buenísimo, profe. Gracias. Gracias, profe. La semana que viene vamos a empezar con la unidad 2 porque bueno, ya después me pueden preguntar, obviamente, todo, pero ya vamos a arrancar por la unidad 2 y el viernes podemos hacer un ratito, una clase de consulta antes del parcial. Profe, la fecha de parcial quedó alrededor. Miércoles 22 de septiembre. A las 19:30. Profe, pero de todas maneras nos va a dar lo de El costo. viernes déjelo de consulta. Sí, Ana, ¿verdad? Que de todas maneras nos va a dar lo de costo, que también entra en la primera unidad. Sí, este viernes te voy a dar lo de costos. Ah, listo, perfecto. El viernes le voy a dar los costos y vamos a dar algunos ejercicios. El miércoles de la semana que viene arrancamos con la unidad 2. Y el viernes seguimos con la unidad 2
quiero darle la teoría que en una clase entera, o sea, en 5 horas se ve la teoría, 5 horas cátedra. Pero bueno, vamos a usar un ratito para, si tienen consultas sobre el parcial, que ya es el miércoles de la otra semana, lo hagamos el día viernes. De la Perfecto. semana que viene, ¿no? Ujú. Y bueno, y el parcial el miércoles 22 a las 19:30, probablemente dure, depende cómo lo haga, dure hasta las 22, hasta las 22:15 por ahí. ¿Sí? Sí, Bueno, podéis ir en paz. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Vale, profe. nos vemos. Gracias, Por profe. viernes. Profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Nos vemos. Chucho. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.